Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 22 del tiempo ordinario del año B y la Dal lectura es de Vangelo Marcos secondo capítulo Marco. 7, versículos 1-8, 14-15, 21-23. Y el comentario es del Padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Durante 5 domingos seguidos se ha interrumpido la lectura del Evangelio según San Marcos porque la liturgia nos hizo meditar sobre el discurso que Jesús pronunció en la sinagoga de Cafarnaún, después de haber dado la señal de la distribución de los panes y los peces. Hoy retomamos la lectura del Evangelio según Marcos, que nos acompañará hasta el inicio del Adviento. Nos encontramos de nuevo con Jesús, que está en la mitad de la vida pública, y el evangelista ya ha señalado que desde que se trasladó a Cafarnaún, después de salir de Nazaret, tuvo algunas disputas muy acaloradas con los escribas y fariseos sobre el perdón de los pecados que él concedía gratuitamente. Ni siquiera preguntaba si una persona se había arrepentido, también sobre el ayuno y las severas críticas sobre su comportamiento, que comía con publicanos y pecadores, que hacía fiesta con ellos y no observaba las prescripciones del sábado. El evangelista Marcos nos dice en el capítulo 3 que en Jerusalén las autoridades religiosas comenzaron a preocuparse y enviaron a un grupo de escribas a verificar lo que estaba pasando y advertir también al pueblo sobre el peligro espiritual que estaba corriendo, el de ser desviado del camino recto, diciendo que Jesús estaba enseñando herejías. La gente había reaccionado diciendo: pero Jesús cura a los enfermos, hace milagros. Y los guías espirituales respondieron: Él cura a la gente porque está aliado con Belcebú. Belcebú no es nuestro demonio, era un dios pagano adorado por los filisteos. Su santuario muy famoso estaba en Ecrón, en la llanura del Mediterráneo, la llanura de Sharon. Era famoso por curar enfermedades, tanto que incluso los judíos acudían en secreto cuando estaban enfermos. Cuando su Dios no les daba la curación, recurrían a este Belcebú. Esto es lo que dijeron las autoridades religiosas. Él cura, pero porque está aliado con Belcebú. Belcebú quiere desviarlos del camino correcto, de la adhesión al Dios verdadero. Los quiere llevar fuera de camino. Hoy estos líderes espirituales se sienten obligados a bajar de Jerusalén por segunda vez porque ha llegado a Jerusalén la noticia de que Jesús está violando un precepto muy grave y está enseñando a sus discípulos a hacer lo mismo. Escuchemos lo que había hecho que era tan grave. Se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos letrados venidos de Jerusalén. Vieron que algunos de sus discípulos tomaban alimentos con manos impuras, es decir, sin lavárselas. Esta es la conducta escandalosa de Jesús. No hacía las purificaciones rituales y enseñaba a sus discípulos a no dar importancia a esta práctica. Dejémoslo claro de entrada que no era una práctica de higiene. Todas las purificaciones se hacían siempre después de haberse lavado bien. Estas purificaciones se usaban para limpiar de cualquier impureza porque alguien había tenido algún contacto con algo impuro. En el libro de Levítico hay 6 capítulos
dedicados a esta distinción entre lo que es puro y lo que es impuro. Puros son ciertos animales que se pueden comer, e impuros son otros animales como el cerdo, el camello, la liebre, que deben ser evitados. En las condiciones de impureza también se indican todo lo que de alguna manera recuerda a la muerte, la sangre, la muerte, enfermedades como la lepra. Ha habido una evolución en el concepto de puro e impuro en la Biblia, pero en la época de Jesús podemos decir que se consideraba impuro todo lo que tenía alguna referencia a la muerte, el alejamiento del Dios de la vida. Los que habían contraído alguna impureza claramente no podían acercarse al Señor, debían purificarse. En el libro del Éxodo se establece lo que debían hacer para purificarse, pero las disposiciones se referían solo a los sacerdotes del templo que al vivir en contacto constante con Dios, el santo, el puro, debían mantenerse siempre en estado de pureza. Por tanto, ningún contacto con la muerte. No podían ir a enterrar a un muerto y luego ir al templo a servir al Señor. No, ni siquiera podían llevar sandalias. Debían ir siempre descalzos al templo, incluso en invierno. ¿Y por qué razón? Porque las sandalias se hacen de cuero y el cuero es de un animal muerto. No podían utilizarlas. En la época de Jesús, los fariseos habían conseguido inculcar en la mente de la gente que estas prescripciones relativas a los sacerdotes tenían que convertirse en una práctica habitual en la vida diaria de todos los israelitas, porque los israelitas son un pueblo puro, los paganos son inmundos. Aquí está la discusión de hoy entre Jesús y los escribas que bajaron de Jerusalén sobre una purificación particular, la de las manos que se lavaban antes de las comidas y se llamaba Netilat Yadayim, que literalmente significa levantar las manos. Y este gesto tenía un hermoso significado, era recordar al israelita que cuando tomaba el pan, tocaba algo puro, referente a la vida, era un regalo de Dios. Y sabemos que los regalos tienen otro significado además de su valor económico, porque dentro está el afecto. Pensemos en una esposa cuando mira su anillo de compromiso, que no tiene un gran valor económico, pero para ella tiene un significado porque le recuerda sus muchos años de una vida de amor con su esposo. Este lavado de manos le recordaba al israelita que tenía que tomar ese pan como un regalo del cielo y luego compartirlo con todos los hijos e hijas de Dios. Por supuesto, los hijos de Dios eran los de su pueblo, no los paganos que eran inmundos. Es un rito que, sin embargo, en la época de Jesús se había convertido en un rito semi-mágico para protegerse de las fuerzas del mal que podían entrar cuando uno estaba comiendo y protegerse de esas fuerzas de la muerte. O sea, había perdido el significado original que era hermoso. Y ahora el evangelista Marcos, que escribe para un público de Roma que no conoce estas costumbres de los judíos, siente la necesidad de explicar a sus lectores esta obsesión de los judíos por las purificaciones. Escuchemos. Es que los fariseos y los judíos en general
no comen sin antes lavarse cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de los mayores. Cuando vuelven del mercado, no comen sin antes lavarse y observan muchas otras reglas tradicionales como el lavado de copas, jarras y ollas. El que va al mercado inevitablemente entra en contacto con personas, objetos, alimentos que pueden ser portadores de impureza. Inadvertidamente pueden haber tocado un pagano, un objeto idolátrico, una mujer durante su ciclo. Y regresando a casa debe hacer las purificaciones. Es el rito llamado de Netilat Yadayim, que debe ser seguido meticulosamente, tal como lo prescribe el Talmud. Lo voy a describir y si alguna vez van a Jerusalén comprenderán lo que están haciendo. La vasija con la que se va a realizar la purificación debe tener 2 asas, como pueden ver al fondo, y debe tener el borde superior liso y sin daños. El agua debe ser vertida sobre las manos de la persona. No se puede purificar directamente en el recipiente. El agua debe estar limpia y clara, y la cantidad mínima debe ser al menos 1/4 de litro para cada mano. Y primero se debe verter el agua en la mano derecha con la izquierda. Se debe verter 3 veces y los dedos deben permanecer bien abiertos para que el agua penetre bien. No debe haber anillos. Y la purificación debe llegar al menos hasta la muñeca. En tiempo de Jesús llegaba hasta el codo. Después de que se ha purificado la mano derecha, se toma el recipiente con la mano derecha para purificar la mano izquierda. Y en este punto también se puede sostener el recipiente con una servilleta. Con la mano izquierda no se podía sostener la servilleta. Y luego al final, en la mano izquierda, se debe dejar un poco de agua que se esparce en la mano derecha. Luego se extienden las manos hacia arriba. Este es el Netilat Yadayim, el levantamiento de las manos para pronunciar la bendición, que es hermosa. Bendito seas, Dios nuestro, Señor del universo, que nos santificas con tus mandamientos y que has prescrito las purificaciones de las manos. En hebreo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam shechenu ikimanu hian leman ashes. Hermosa esta bendición. Solo después se pueden sacar las manos y a partir de ese momento no debes pronunciar una palabra antes de haber comido el pan. De lo contrario, se debe repetir el rito. ¿Por qué insistí mucho en esta atención a la ejecución muy meticulosa del rito? Porque cuando esta atención se vuelve excesiva a todos los detalles, cuando se insiste en su ejecución escrupulosa, pierden su valor, porque tal vez se está concentrando en el aspecto externo del rito, en la ejecución perfecta, y se pierde de vista su significado. En nuestro caso, mencioné el significado de este rito, pero en la época de Jesús se había convertido en una expresión del miedo a que algo impuro pudiese entrar en la persona a través de la comida. Debemos tener cuidado también a estos ritos ejecutados escrupulosamente porque pueden ser peligrosos. Se puede olvidar el significado, se puede calmar la conciencia porque se ha realizado un rito, pero se perdió el valor de este rito, el recuerdo que el rito tenía. Y esto nos pasa también a nosotros. Pensemos un rito sagrado que hacemos a menudo, la señal de la cruz, por ejemplo.
¿Pensamos realmente en lo que significa cuando sabemos que para muchas personas es un gesto un poco supersticioso? Escuchemos cómo Jesús responde a la acusación que se le dirige de descuidar la tradición de los antiguos. De modo que los fariseos y los letrados le preguntaron: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los mayores, sino que comen con manos impuras? Les respondió: qué bien profetizó Isaías de la hipocresía de ustedes cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es inútil, ya que la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios y mantienen las tradiciones de los hombres. Las manos son un símbolo de la acción, de las obras que hacemos. Con las manos se puede hacer el bien o el mal, se puede dar la vida o dar la muerte. Tocar un objeto, estrechar una mano a un pagano, acariciar a un leproso, enterrar un muerto, hace que las manos sean impuras. Jesús responde que no, porque ninguna criatura o persona es impura para Dios. Entonces, ¿cómo hacer puras las manos? Para los fariseos son puras las manos que han realizado escrupulosamente el rito de la Netilat Yadayim. Jesús no acepta que se purifiquen las manos con un rito, porque ese rito calma tu conciencia, que te hace pensar que tus manos son puras. Para Jesús son puras las manos que han alimentado al hambriento, que han dado de beber al sediento, que han vestido al que estaba desnudo, al que lo acogió, al que no tenía casa. Las manos que curaron a los enfermos, que levantaron a los que habían caído. En el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, Jesús sigue discutiendo con los escribas y fariseos sobre la purificación y dice: ustedes purifican el exterior de la copa y del plato. Yo les digo cómo hacer puro el vaso y el plato, dándole al pobre lo que hay dentro del vaso y dentro del plato, y todo se vuelve puro. Aquí está la diferencia de las manos puras para el fariseo que realizaba el ritual y para Jesús, que va a lo esencial. Las obras de amor purifican las manos. Y luego Jesús continúa: qué bien profetizó Isaías de la hipocresía de ustedes. Este término hipócrita no tiene el significado que tenemos desde el punto de vista moral. Para nosotros el fariseo y el hipócrita son idénticos. Nos referimos al fariseo, una persona falsa que predica bien y obra mal. No, no es cierto. Los fariseos no eran malas personas. Pablo, que era un fariseo, dice en el capítulo 10 de su carta a los romanos: les doy crédito, que son personas celosas ante Dios, personas que observan escrupulosamente la Torá. Pero eran esclavos de sus tradiciones religiosas. Y ni siquiera Jesús fue capaz de liberarlos y llevarlos a la libertad e introducirlos en la libertad y la alegría del amor incondicional de Dios. ¿Qué significa entonces ese término hipócrita? Hipócrites, en griego, se refería a los actores de teatro. El actor era hipócrites, porque en aquella época, en las representaciones teatrales, el actor nunca mostraba su rostro, sino que estaba siempre con una máscara, y por lo tanto simulaba lo que no era. Quizás era un pobre campesino y se presentaba como un filósofo.
Cuando Jesús se refiere a los fariseos y a los escribas, no dice que sean malas personas, sino que son cómicos. Dice que Dios no necesita sus comedias religiosas, siente pena por ellos. Es muy diferente lo que espera y hace referencia al profeta Isaías. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón, o sea, su mente, sus pensamientos, las decisiones que toman, están lejos de mí. El profeta Isaías, al principio de su libro, en el primer capítulo, presenta la comedia religiosa que tenía lugar en Jerusalén. Dice Dios: cuando ustedes hacen sus comedias religiosas, miro hacia la otra parte. Cuando hacen sus oraciones, me tapo los oídos. El olor del incienso de los holocaustos me da náuseas. ¿Por qué? Porque sus manos cometen violencia, gotean sangre y luego vienen aquí a hacer sus liturgias. No me interesan, lo que hacen es una farsa. Aquí Jesús retoma a este profeta para decir que espera otra relación con él, otra purificación. Es la purificación de los que hacen obras de amor que son las únicas que le interesan a Dios, el único culto que le agrada. Y ahora Jesús explica a todos lo que hace impuro a la persona. Escuchemos. Llamando de nuevo a la gente, les decía: escuchen todos y entiendan. No hay nada afuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Lo que lo hace impuro es lo que sale de él. De dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, fornicación, robos, asesinatos, adulterios, codicia, malicia, fraude, desenfreno, envidia, blasfemia, arrogancia, desatino. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Jesús está muy preocupado de que haya una confusión entre lo que es puro y lo que es impuro, que ciertas cosas sean consideradas impuras, ciertos alimentos como la carne de cerdo, o ciertas personas como los paganos o los leprosos, y que éstos puedan comunicar su impureza desde el exterior. Estaba muy arraigado este miedo a la contaminación, no solo en Israel, sino entre todos los pueblos del antiguo Medio Oriente. Y esto creaba muchos problemas. Incluso a los discípulos les costaba desprenderse de su concepción para adherirse a la del Maestro. Recordemos a Pedro en Jaffa, que durante la oración tuvo esa revelación que viene del cielo. Pedro, come, todos los animales son puros, porque son criaturas de Dios. E inmediatamente después, Pedro va a Cesarea y entra en casa de Cornelio, bautiza a su familia, pero cuando vuelve a Jerusalén, sus hermanos de fe lo reprocharon severamente. Le dicen: Pedro, ¿qué has hecho? Has entrado en la casa de un pagano, por lo tanto te has hecho impuro. Jesús quiere aclarar muy bien este concepto de pureza e impureza. Tuvo una disputa con los fariseos y los escribas e inmediatamente después se encontró con los discípulos. Y el diálogo con ellos no se menciona en el pasaje del Evangelio de hoy, pero Jesús está realmente enfadado con ellos. Y en un momento dado dice: pero también ustedes siguen sin entender, dice nuestra traducción, pero asunetoi en griego significa: pero son realmente tan tontos que no entienden que lo que entra en el hombre acaba, la traducción dice, expulsado del cuerpo. Pero Jesús estaba realmente enfadado.
Afedrón en griego significa en la letrina, o sea, que usó palabras fuertes. Quería hacerse entender que esta idea de la pureza tenía que quedar clara. Y entonces llama a las multitudes, y entre las multitudes estamos también nosotros, porque necesitamos un recordatorio de este tema de la pureza, de lo que es puro y de lo que es impuro. Todavía hay quienes hoy que tienen miedo de comulgar en la mano porque piensan que sus manos son impuras. Algunos vienen con una servilleta. No, basta de estas cosas. Todas las criaturas son puras, especialmente las manos de las personas. Jesús dice, escúchenme todos bien y traten de entender lo que estoy diciendo. No hay nada fuera del hombre que pueda hacerlo impuro. Es de dentro del corazón de las personas de donde vienen las impurezas. Por corazón no se entiende la sede de los afectos como lo entendemos hoy, sino la mente, la conciencia, el origen de las opciones y de las decisiones. Y ahora Jesús presenta 12 comportamientos que salen del interior del corazón de la persona y que lo hacen impura. Impuro significa que matan a lo humano, que lo destruye como persona. Son 12 comportamientos, 6 en plural y 6 en singular. Los vamos a examinar rápidamente uno por uno para tener motivo de meditación para toda la semana y podamos verificar si de nosotros sale pureza o impureza. La primera, prostituciones, en plural, porque no hay una sola forma de prostitución, la que conocemos, sino que son muchas. Todas las situaciones de la vida en las que uno se vende por interés es prostitución. Y por eso hay muchas prostituciones. Si para avanzar en la carrera, para obtener alguna ventaja o favor, uno vende su propia conciencia y dignidad, cuando uno se rebaja en adulaciones vacías, esto es venderse por interés, es prostitución, sale del corazón, te deshumaniza. En segundo lugar, los robos, no el robo, porque hay muchas formas de robar. No es solo quitar algo de otro, sino que la gestión como dueños de los bienes de este mundo es robo, porque los bienes de este mundo son todos de Dios. También es robar cuando uno tiene cosas superfluas, cuando otros sufren indigencia. También se puede robar el buen nombre de una persona, el puesto de trabajo, el lugar que pertenece a otro porque se conoce a las personas influyentes. Hay muchas formas de cometer robos que salen del corazón. Esos robos que te deshumanizan. Homicidios. No solo el homicidio del asesinato, que es quitarle la vida a una persona con un arma, sino cualquier reducción de la vida de otra persona es un asesinato. Uno puede quitarle una sonrisa, la alegría de vivir con una maldición, con la calumnia. Se puede matar con la lengua. Son muchos los homicidios que nacen del corazón y no vienen de afuera. Los adulterios. Hay tantas traiciones, infidelidades al amor, todas las búsquedas de placer egoísta que presuponen el sometimiento del otro son adulterios, traiciones al amor. Las codicias, en plural, es la codicia que te lleva a querer tener siempre más, a acumular, a poner la felicidad en tener más.
es una avaricia insaciable. Para Jesús, la alegría del hombre no consiste en tener más, sino en dar más. Hay más alegría en dar que en recibir. Es una frase de Jesús que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35, pero no en los Evangelios, sino en la boca de Pablo. Sabemos muy bien lo que hace el niño que dice, todo es mío, todo lo que ve es suyo. Es el impulso que te lleva a tener todo para ti. Es el impulso del niño. No has crecido. El Hijo de Dios que está en ti crece cuando das los bienes que tienes disponibles para hacer feliz a tu hermano. Entonces, creces como hijo de Dios. De lo contrario, sigues siendo un niño. No olvidemos que acumulamos, pero esto es una locura. Siempre anhelamos más y olvidamos que muy pronto todo lo que no hemos dado es requisado. Sexto comportamiento que viene de dentro. Las malicias, en plural, son los malos pensamientos. Pensar siempre mal de los otros, buscar siempre lo malo en el otro. ¿Cuántas personas pías y devotas sienten esta necesidad incontenible de tener entre ojos la vida de los demás? Sospechan, piensan mal y experimentan un placer morboso en comunicar sus sospechas a sus amigos, incluso llegan a calumniar. El efecto en la vida de la comunidad cristiana de estos rumores son devastadores. Son gente que miran con sospecha las acciones de los demás, observan siempre el mal y las intenciones ocultas. Y ahora llegamos a los comportamientos en singular. El engaño. El comportamiento de los que piensan en sus propios intereses y están dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir sus objetivos. En griego esto se llama dolos, engaño. El octavo comportamiento, el desenfreno. El término griego aseleia. ¿Qué quiere decir este desenfreno? El desenfreno no tanto en el campo sexual, sino en todos los sentidos. No tener freno en nada, en la bebida, en la comida, en la diversión. Es la falta de autocontrol. Es el comportamiento de quien tiene como norma de vida, yo hago lo que me da la gana. Esta es la aseleia, la falta de control. El noveno comportamiento, la envidia. En griego es el mal ojo, oftalmos poneros, una expresión que se encuentra en el Antiguo Testamento y significa el miedo de que alguien siempre me quite algo, por lo que lo vigilo, y me da pena que otro tenga lo que yo no puedo tener. Eso es la envidia. Tomemos conciencia de que experimentamos una inconfesable alegría cuando a alguien que tiene éxito, la vida le sonríe y luego le pasa algo y nosotros lo envidiábamos. Cuando tenemos esos sentimientos desde nuestro corazón, es la envidia que tenemos, el mal ojo. Décimo, la blasfemia. A nuestra traducción dice blasfemia, pero la blasfemia en griego es el rechazo a la verdad, la oposición a la verdad porque no me conviene. Y entonces trato por todos los medios de obstruir la verdad para ocultarla. Esto es la blasfemia. Un décimo comportamiento, la arrogancia. Queremos ser siempre ser el centro de atención.
Cuando nosotros abrimos la boca, los demás tienen que escucharnos en silencio religioso, porque de nuestra boca solo salen oráculos. Esta es la arrogancia. El último comportamiento que sale del corazón y que arruina a la persona, el desatino, la estupidez. En griego, afrosine. Un estúpido puede incluso no ser culpable. El pobre es así. Pero esta no es la estupidez de la que se habla aquí. La afrosine en los evangelios es el no orientar en forma correcta las opciones de la propia vida. En el Evangelio, Afrón es el hombre rico del que nos habla la parábola de Jesús en el capítulo 12 de Lucas. Es el que había acumulado los bienes. No se le llama malo o perezoso, sino tonto, porque has acumulado de esta manera en vez de distribuir los bienes que has tenido la suerte de tener en tus manos y ha ampliado los almacenes para guardarlos para sí. Es tonto. Todo te será requisado esta misma noche. Aquí está la necedad, el sacrificio de toda la existencia para acumular en vez de dar. Y entonces no has construido nada. Eres una persona que has acabado en nada porque no has construido el amor. Todas estas cosas, concluye Jesús, son malas porque salen de adentro, contaminan a la persona, convierten a la persona en inmunda. Significa que te hace morir como persona. Es esta impureza, esta muerte interior, la que tenemos que purificar, y no la purificación con el agua de las purificaciones. Lo que purifica el corazón es la voz del Espíritu que nos dio Cristo, es su palabra la que nos purifica. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.